bienvenidos a Presión Deportiva. En este programa especial y muy especial porque tenemos un invitado que ha sacado de su tiempo esta tarde, además de su agitada agenda, ¿verdad? Y obviamente nos va a dedicar mucho conocimiento. Doctor Misael Rosa, nos honramos en tener hoy a nuestro queridísimo Eliu Reyes, que antes de ser el anotador oficial del Estadio Quisqueya Juan Marichal, es mi amigo y hermano. Saludos, Eliu, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los que ven Presión Deportiva, programa dirigido o conducido por dos grandes amigos, la dama Joana Núñez y Misael Rosa, el hombre récords, sí, de los sábados en la tarde. Y nada, un placer compartir con ustedes y hablar un poco de lo que tanto nos apasiona, que es el béisbol. Vamos manos a la obra, muchísimos temas que hablar. Y a propósito de jugadas históricas que han marcado definidos juegos en playoff, temporada regular, en momentos puntuales, Joana, donde ese juego es significativo. Así es, pero vamos a arrancar una jugada reciente que causó polémica aquí en la pelota dominicana en este torneo invernal, y en la cual, miren la jugada ahí, un batazo, Kelvin Gutiérrez tira mala primera, el corredor, ponlo en pantalla completa así para que la gente pueda verlo completo y así, entonces luego lo va a discriminar. En instancia se llamó out, esperado con la banda de música, ¿verdad?, del corredor Mel Rojas Jr., pero ¿qué viene y resulta hacer? Los coaches del Licey, Gilbert Gómez y Héctor Bohr, pidieron una revisión a los árbitros sobre un tema de jugada de regla. Y los árbitros determinaron que hubo un bloqueo ilegal del plato por parte del receptor Kenny Piper y fue llamado safe. Eliu Reyes, ¿qué dicta la regla? ¿Qué dice la regla en ese caso? Porque muchos fanáticos de nuestro béisbol estuvieron confundidos en ese sentido por el hecho de que, oye, pero fue agua a media calle, ¿cómo es la cosa? ¿Cuáles factores conjugan para que una jugada sea llamada como un bloqueo ilegal del plato? Bueno, la jurisprudencia de esa regla, la regla 601 del bloqueo en el home, es una extensión de lo que es la regla de la obstrucción. La regla de la obstrucción es una jugada, como toda regla, una jugada que es, toda regla es de apreciación, inicialmente. Entonces, como es de apreciación, yo no sé si ustedes recuerdan una vez que Manny Ramírez duró unos meses fuera, como 2 meses, porque se deslizó con las manos. Pero el caso Buster Posey, que 2011, que fue la extensión de esa regla, lo que busca es proteger que un corredor se vea en peligro, o si en dado caso sucede, está protegido, como dice la regla, de que si se juzga de que el receptor está en la posición de bloqueo, le vamos a tomar como parámetro la línea natural donde viene el corredor. Sí. Entonces, en ese caso, ya es un asunto, los árbitros juzgan si hubo obstrucción o no, pero el espíritu de esa regla es proteger al corredor. Lógicamente que esa regla también... ¿Al corredor o al catcher? Ambos. A ambos, porque donde al corredor, por ejemplo, el fildeador, en este caso el receptor, no puede bloquear. Por ejemplo, miren ahí esta jugada de Grandes Ligas con el receptor dominicano Gary Sánchez. Fíjense cómo él estaba encima del plato con su pierna e impide que entre el corredor hacia la goma. En primera instancia, ¿verdad?, vemos ahí la repetición, el le bloquea la entrada, no puede, pero luego entonces cuando se revisa, se revierte y es llamada safe. Out. Fue llamada out inicialmente. Después y luego safe. se revierte así. Bueno, porque eso es como explica las reglas. Miren cómo él ahí no tiene la pelota, no tiene la pelota y negó la entrada. Exactamente. Sí, entonces, cuando niega la entrada. Si tú no tienes la pelota, no tienes derecho a bloquear. Ahora con la pelota, el receptor
o el fildeador tiene derecho, puede bloquear. Acostarse en el home, estructura. como yo digo. Se Sí, puede pero acostar siempre ahí con si la tiene pelota. la pelota. Entonces, en el caso del corredor, que es al revés, no debe hacer contacto con el fildeador, en este caso con el receptor de pies. Siempre que tienen que estar en posesión de slide o deslizándose. Perfecto. Pues entonces, ponme la fotografía de la liga aquí, de la foto, de la jugada aquí en la Liga Dominicana. En el momento en que el receptor de los Gigantes del Cibao está esperando el tiro, todavía Mel, fíjate, esa es la fotografía, él esperando o en la acción de fildear, como dice la regla, pero todavía no tiene la posesión. Pero ya él está en la línea del corredor. Fíjate que está obstaculizando el paso de donde se supone que debe venir el corredor y el plato, sin la pelota. Mel todavía en ese momento venía doblando por tercera, pero la bola no ha llegado. Entonces, quizás ahí se creó la confusión de que la gente dice, no, pero es que Mel venía lejísimo. Pero es que el catcher, en este caso, ya está situado en la zona o en la línea del corredor. ¿Cuál es tu opinión, Elio, en ese sentido? Bueno, la foto muestra al receptor sin la pelota y está en posición de bloquear. La de Gary Sánchez es una jugada... Más clara. Sí, más Porque niega el interesante. acceso. Sí, porque niega el acceso. Yo creo que podemos... Vamos a ver Si entonces pueden ver de nuevamente, sí, la nuevo. de Gary. La de Grandes Ligas, Dodgers, el Padre de San Diego, la que estábamos Sí, pasando. La del bloqueo 2. Porque esa es la que significa el espíritu de la regla. El espíritu de la regla es precisamente para que un receptor no niegue, como hizo Gary Sánchez. Vamos a ver si colocamos el video para que la gente lo entienda. Y ahí está. Vamos a rodarla otra vez. Cuando Gary Sánchez, ya el corredor está, como decía Eliu, en el proceso de deslizamiento, y ahí está, él se está deslizando y todavía no tiene la pelota. Está ingresando a home play, fíjense ahí, Sí. Gary Sánchez sin pelota, toca tierra, sin Ahora. pelota y todavía no tiene pelota y le niega que él toque con la mano izquierda a home play. Por eso la jugada es inmediatamente revertida. Inicialmente la llamaron out, ya luego se corrige porque la regla está en las dos direcciones, como decía Eliu, para proteger a ambos, pero es que el corredor no debe hacer un contacto excesivo si ya el catcher tiene la pelota, y lo propio para el catcher, si usted no tiene la pelota, no puede chocar o negar el acceso al corredor. El corredor puede tener, puede seguir su marcha cuando vaya a entrar en contacto con el receptor, pero debe ser deslizándose. Al final, el espíritu de la regla es proteger tanto al corredor como al receptor. Entonces, si tú sabes que como corredor no deslizándote, puedes tener una infracción, en este caso, de que se te cante out. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo más importante en un juego es una carrera. Y como dice la regla, dice que el juego de béisbol es un partido entre dos oponentes que al final, después de 9 entradas, que haya un ganador, en este caso el que anote más carreras. Por eso la importancia de la carrera. Pero también el juego se ha tomado muy en cuenta lo que son las colisiones en el plato. Y también recuerden, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con el campo corto de los Mets, la Serie Mundial del 2015, Rubén Tejada, que prácticamente ese muchacho Creo que anda aquí. está aquí con los Toros. Duró un tiempo. Bueno, estaba fracturado. Chase Utley lo fracturó. Antes, esas jugadas era como cotidiana. Así, ¿no? Ese era el béisbol caliente. Sí, bueno, en trayar al catcher. No, y si tú no rompías el doble play, a ti te sacaban del juego. También. Pirro, por ejemplo, era un jugador bien agresivo. Hay muchas jugadas, muchos highlights que uno ve de él. Y había hasta una cultura de los clavos. Sí, los zapatos. ¿Para cortar esto? Sí, Era una carnicería. Entonces el béisbol, no solo el béisbol, el mismo baloncesto también. Sí, la NFL. Todos los deportes han tratado de bajar lo que es el contacto físico,
por lo que eso a futuro Claro. evitar cualquier tipo de lesión Conmociones cerebrales. contra el atleta. Mira, Liu, me surge la pregunta precisamente con ese bloqueo. Ponme la de Gary Sánchez. Porque el árbitro canta out. ¿Esa es una jugada que el manager debe apelar o es el árbitro que debe darse cuenta de inmediato que hubo una obstrucción ilegal en Liu? Se podría preguntar un árbitro, un fanático en la calle. Por ejemplo, en el béisbol hay una regla, por ejemplo, que es tradicional, Sí. o que es, por ejemplo, si hay un robo de turno, aunque el árbitro se dé cuenta, Es así. el espíritu también del béisbol, su regla es que cada equipo debe estar atento Y debe reclame. velar exactamente. Entonces, ¿qué hace el árbitro? En ese caso, juzga. Supone que el árbitro ya vio, ya anticipó lo que pasó. Entonces, ¿qué él hace? Aplica justicia. Siempre y cuando él espera. En el caso de la jugada de la coalición, se supone que él canta lo que él ve, porque si él ve que el receptor bloqueó ilegalmente, él puede cantar out. Si el corredor puede cantar 6, si el corredor Exacto. entonces lo hace ilegalmente, lo hace de pie, vamos resumiendo, entonces en ese caso el árbitro tiene en ese momento la potestad de determinar si es A o C. Ahora, la parte afectada puede reclamar, la jugada puede prevalecer, como puede también revertirse, dependiendo de lo que se juzgue en la repetición. Interesante. Tú sabes que yo siempre he dicho, Liu, que aquí todos los dominicanos que les gusta el béisbol, que ve pelota, creemos que sabemos de pelota. Sí. Pero en el tema de las reglas, como las reglas del béisbol son tan amplias, son tan extensas, es un libro de más de 10 artículos que cada uno tiene como 25 acápites, Liu, la gente común quizás no va a dominar la parte técnica del juego. Si pregunta un amigo por ahí, ¿cómo se anota eso? ¿Qué se le da ahí en esa jugada revertida del agua en el plato y después safe, Eliu? ¿Cómo se anota eso en un nivel? Oficialmente. No, oficialmente quien obstruye, la obstrucción siempre va a ser del equipo a la defensa, en este caso el receptor, es un error del receptor. Anota por error entonces. Sí. ¿Y la carrera es sucia? Bueno, allá a la hora de reconstruir. Si por ejemplo es el tercerado y anota, ¿es sucia? Es bueno, no, tercera, bueno, hasta el momento, todo avance con error, con su excepción, Sí. de si como quiera anotaba Exacto. con menos de 2 outs, la carrera puede ser limpia, pero en este caso ya con una obstrucción, el avance con el error, la carrera es sucia. Hay una situación también que se puede marcar una obstrucción, pero si el anotador juzga que ya como quiera, por ese batazo o por otra acción que no fuera el error, como quiera, ese corredor la anotaba. Se limpia. Entonces, Es decir, si la un- famosa un expresión de hit- que limpió la carrera. Exactamente. Sí, Por una eventualidad posterior a esa acción de obstrucción. sí, Un jorrón recuerde, o mire, algo. hay la obstrucción, por ejemplo, hay una obstrucción, se dice tipo A, tipo B, hay una obstrucción que se marca, Ajá. que el árbitro prevé y marca. Sí. Sí, claro, porque él está siendo obstruido. Hay una obstrucción que es como en la jugada. Por ejemplo, esa es una obstrucción que está sucediendo con la pelota. Esa es la de Gary Sánchez. Exactamente. Y la misma que sucedió aquí. Ahora hay una obstrucción. Por ejemplo, pasa mucho aquí cuando un corredor con batazo de hit, corredor que viene de segunda para home, pisa tercera, y normalmente el tercera base queda en el trayecto consciente o inconscientemente. El árbitro la marca. ¿Qué le está diciendo?
ya si el tiro viene a home play, y eso es antes de la regla del bloqueo en home, que la hace el marca y dice, él está diciendo ahí, ya esa carrera, si hay tiro a home y es out, Es safe. es 6, porque el tercera base, Chocó con el corredor. aunque no chocara, Le desvió está en el camino. en el carril del corredor. Wow. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, la bola sigue viva y en juego, Pero- pero la está marcada la obstrucción. Sí. Entonces aquí Sí los sucede. fanáticos que ven eso, pero la pantalla está parcializado, mira. No. Le cantó porque la gente desconoce ese tipo de jugadas de regla. Y precisamente ese es el espíritu de este programa, jugadas Hoy que han educativo. sucedido, Siempre. claro. Y que la gente entienda que los árbitros nunca van a estar ni que a la clara parcializado con ningún equipo. Eso no es verdad. La regla es la regla, te beneficie o no, o te perjudique, para perder o para ganar un juego. Por eso hay muchos jugadores calientes que lo hemos visto recientemente que acusan a veces a los árbitros en la revisión, en la famosa revisión, Aquí y allá. de parcializarse porque no los han beneficiado en ese momento. Pero luego hemos visto que sí se ha producido y a ellos les ha beneficiado y se quedan callados. Porque cuando el árbitro hace el mejor trabajo, es cuando pasa más desapercibido. Bueno, el juego de béisbol es uno de los deportes más difíciles, Sí. porque de 10-3 300. se entiende que es un bateador fenomenal. Fallando Se 7 entiende turnos. que voy a usar el término, es un dios del Olimpo. Entonces, la velocidad con que se tira una pelota, que el mismo bateador tiene que pensar cómo reaccionarle a una pelota, y aún para quien la lanza, tener la capacidad de tirar al centro. Entonces, de esa misma forma, el árbitro, el anotador, el juego es bien complejo para Así es. todos los que intervienen, para todos los actores, aún para un dirigente, para tomar una decisión, si dejo al lanzador un bateador más, o si lo dejo. Es un rompecabezas. El béisbol, creo que unos años atrás se hizo un estudio de que el béisbol se determinó que batear una pelota era la acción más difícil Sí. en deporte alguno. Menos de un segundo para reaccionar. Bueno, para tú lle- decidir tirarlo o no. Llega una pelota a 90 millas por hora, llega en menos de medio segundo. a Wow, home plate. increíble. En un trayecto de 60 pies, imagínense ustedes. Bueno, Eliu, una jugada que quizás es fácil para el que conoce del juego y es el infield fly. Pero el fanático que esté en la grada, con una fría en la mano. Paréntesis, en el softball hay muchos inconvenientes con esta jugada. Atención, nuestros amigos que juegan día Ay, de ay, lunes a ay. lunes, 13 y 5, softball en República Dominicana y el mundo. Esta jugada siempre genera conflicto porque conceptualmente no mucha gente la maneja. Atentos, señores, Vamos a atentos. ver la jugada. Para que con este programa ustedes puedan evaluar sus jugadas. Atención. Miren ese batazo, Sí. que por cierto lo conectó el gran Barry Bonds. Quien toma la pelota es Fernando Tatis. Y fíjense lo que Pero no es sucede. interesante. Sí. Sí. Y quien toma la pelota es Fernando Tatis con los Expos de Montreal. Quien corre es Neyfi Pérez, pero como el árbitro llama el infield fly, Neyfi se percata, un jugador tigre de la Liga Dominicana, y dice, bueno, aunque era un león realmente, se percata y como los corredores están a su suerte, él anota, porque Tatis tenía la obligación de pegarle la pelota. Eliu, Exacto. ve a lo conceptual para ya ir a lo concreto de esta jugada. ¿Qué es un infield fly? Bueno, la regla dice que el infield fly, primero se tiene que dar una condición, dos condiciones con los corredores, base llena o corredores en primera y segunda, con menos de 2 outs. El infield fly, la bola nunca muere. Cuando se decreta infield fly, automáticamente el árbitro está decretando a ese bateador, o en este caso bateador corredor, out. Bateador corredor, porque si la bola está buena, él, en dado caso, si la bola pica, un Como en bateador, este caso. siempre estará, el bateador
tiene derecho a, ¿qué? A convertirse en corredor. En este caso, la jugada, ustedes buscaron un video bien complejo, porque en el caso de que el infield fly se cantó, Sí. la Fíjese bola al árbitro con la mano ya la arriba bola, llamando. o sea, tan pronto él hace infield fly, si es buena, él está decretando al bateador out. Out. Ahora, ¿qué pasa? Ya el bateador es out. Aún la bola cae, oigan lo interesante, ya el bateador no tiene derecho a alcanzar al menos la primera base. Exacto. Los corredores están protegidos en la base que inicialmente ellos estaban o se habían ganado al momento de decretarse el infield fly. Ahora bien, si la bola pica o la bola no pica, ellos están a su riesgo de tratar de alcanzar otra base. La bola en el infield fly nunca muere. Si usted se fija ahí, la bola picó. Aparentemente esos fildeadores no estaban claros con la regla del infield fly. Fernando Tatis. Se entretuvieron. ¿Y qué hizo el corredor de tercera, en este caso Neyfi Pérez? Que aparentemente manejaba bien el concepto o la regla del infield fly. Le anotó, como dicen por ahí, en su cara. Él se paró en una y como que dijo... Ese Neyfi Pérez jugó desafío en Jaina. Es un león, para no decir un tigre. Vemos aquí otro infield fly, en este caso Eliu, con el en nacimiento. los jardines, Eliu, ven. Con el nacimiento Mira esto, del juego de comodín, Cardenales Bravos de Atlanta. Aquí también se llamó un infield fly con la pelota en los jardines. Hay que decirle a la gente de manera clara, porque siempre hay una discusión de nuestros amigos softballistas, que no alude el infield fly a solamente el infield, sino desde el punto de vista conceptual, en este caso ya práctico, al manejo sin mayor esfuerzo del infield. Y el árbitro juzgó en ese momento, su apreciación era que el jugador de cuadro, en este caso de los Cardenales, tenía el dominio del batazo, que dejándolo picar adrede podía forzar una jugada más allá. Eliu, en la discusión de González, el dirigente, vamos a ponerlo en amplio y repetir el video, porque esta jugada fue sumamente problemática por el llamado, porque fue en playoff. Bueno, el detalle está que el árbitro juzgó que el campo corto, internándose al jardín, como recuerdo de las primeras reglas, cuando empecé a estudiar las reglas, recuerdo que un fildeador, estando en el infield, o que se interne en el outfield, inicialmente el árbitro juzgó que él tenía el dominio de la pelota, aunque él fuese un poco o se internara en el outfield. Al final, como dije, la apreciación, él jugó que hubo infield fly. Aún él se fue al jardín, porque inicialmente siempre la tuvo dominada. Pero esa es una apreciación del árbitro que la decretó. Pero mira, los fanáticos comenzaron a tirar. No, porque ese juego fue... Habían dominicanos ahí. No, los dominicanos no Pero hacemos mira eso. Ese juego fue de comodín. Era del TV. Con el nacimiento de esta clasificación moderna en Grandes Ligas. Es muy riesgoso. Y involucraba a los Cardenales de San Luis. Ese juego fue preciso detenerlo porque la situación en ese momento, estamos hablando de la octava entrada, corredor en primera y segunda y un out, y eso significó el llamamiento del infield fly, que la situación fuese segunda y tercera, con 2 outs ya, con un equipo que tenía, como se dice popularmente, el rancho ardiendo para lograr ahí, ¿no?, una remontada. Eliu, la clave de esta jugada, que mucha gente está confundida. De hecho, yo he escuchado en algunos plays de softball, no, en el outfield no hay, si ya el jugador de cuadro pasa la grama y está 2 pasos, ya en el outfield no hay infield fly. ¿Qué tú puedes decir de eso? Es un asunto de la apreciación del árbitro. Perfecto. Totalmente del árbitro. Siempre, yo creo que el espíritu, siempre yo voy a estar de este lado, porque uno que toma decisiones en el juego, no necesariamente en el terreno de juego como árbitro, pero yo creo que el espíritu de cualquier árbitro siempre es estar en lo correcto. Sí. Y ya como habíamos mencionado anteriormente,
el juego es, este juego es difícil en todo el sentido de la palabra. Mira, y obviamente eso es una jugada de regla. Hay algo, Hay una algo que aplicación, quiero... pero parece que lo puso bajo protesta en ese momento. González. Porque ahí se entendió, por ejemplo, Freddy González, dirigente en ese momento de los Bravos de Atlanta, entendía que había una mala aplicación, porque en términos prácticos, lo que el árbitro juzga es que como en este caso el torpedero abre los brazos, está fildeando la pelota, y la jugada del infield fly, a propósito de espíritu, hay que decirle a la gente que es que un fildeador, en este caso del cuadro, adrede no deje caer una pelota para forzar una jugada de doble matanza o hacer un triple play, por ejemplo. Ese es el espíritu, para evitar ese tipo de cosas. Por eso, como decía Eliu hace unos minutos, el bateador es inmediatamente decretado out, él no tiene derecho a base y el corredor ya está a su riesgo. Pero recuerden que si el corredor, como en el caso de Neifi Pérez, la jugada anterior, si esa jugada era, por ejemplo, si ese fly era atrapado, él podía ser doblado en segunda sin mayor inconveniente porque él no estaba ganando nada. O sea, él no puede anotar pura y simplemente con la acción. Si la jugada es atrapada, porque recuerden que fue infield fly, el corredor queda a su riesgo, pero él llega a salvo porque la bola... algo importante, sí. En el infield fly, si la bola cae, no hay ningún corredor será retirado forzado. Exactamente. Aquí sucedió muchos años, recuerdo, Eria Ibar estaba en segunda, yo que era el Licey, sí, lógicamente, bateando, se decretó el infield fly y Eria Ibar, cuando la bola cayó, él se desprendió de segunda para tercera, el fildeador recuperó, tiró a tercera, el tercera base, recibe la pelota con tiempo, el rival se desliza, el árbitro canta 6. Porque en el infield fly siempre el corredor debe ser tocado, porque no hay posibilidad de jugada forzada. Vuelvo y les repito, hombre en primera y segunda, infield fly si es buena. Tan pronto se decretó el infield fly, ya el bateador es out, los corredores están a su riesgo. Cualquier corredor de eso, para ser out, debe ser tocado. No puede como recibir como una jugada forzada que tiró a tercera. como lo intentó Tatis, vamos a colocar el video otra vez para que la gente lo vea para ilustrar, porque Fernando Tatis entendió, su psiquis entendía, no, el otro video, es el anterior video, donde Tatis entendía, bueno, ya yo estoy pisando home play, yo coloco a Neifi Pérez out de manera forzada, ignorando lo que decía Eliu, que ya el bateador, en este caso Barry Bonds, había sido decretado out, y ese corredor que está a su suerte, ahí está la jugada otra vez, tiene que ser tocado, como tú señalabas precisamente. Y ese es lo interesante de este mundo del béisbol, que no solamente es... Ahí está. Él pisó el home play creyendo que así... estaba forzando. Exacto, pero ahí no hay forceado. Ahí está. Bueno, señores, interesantísimo estas dos partes del reglamento del béisbol. Como les dije, es tan amplio el béisbol, tantas reglas, tantas cosas. Yo vi una película de Tengo cómo una proyección. se inventó el béisbol, que cada vez que el tipo le iba a hacer... No, espérate. Hay que hacerme 3 tries para poder poncharme. O sea, eran muchas reglas que comencé a inventarse y así dice que surgió la historia del béisbol. Le tengo una proyección. Creo que este video se va a compartir mucho en grupos de WhatsApp de softball. Qué bueno, qué bueno. Esa es la actitud. Vámonos a pausa. Cuando regresemos tenemos más jugadas de regla para debatir y obviamente nuestro queridísimo anotador oficial. Y no quiero pecar de decir que es el mejor del país, uno de los mejores del país. Con nosotros hoy acá Eliu Reyes. Regresamos. Continuamos con más, señores, en este programa especial. Nuestro queridísimo Eliu Reyes, invitado hoy. Eliu, las reglas de béisbol, ¿es plausible? ¿Puede darse que una gente domine todas las reglas del béisbol? Ustedes como anotadores, los árbitros, dominan las reglas del béisbol, se las saben todas de memoria, porque son tantas. Sí, yo creo que sí, porque todo está a lo que tú te dediques, todo lo que tú le dedicas tiempo. Por ejemplo, el álgebra de Baldor
que es algo que los dominicanos conocen, Muy poco, por cierto. tiene que ser más difícil o estudiar cálculo vectorial en la universidad, pero la regla de béisbol, que es un pequeño manual, lógicamente, un pequeño librito de leyes, el detalle está no que tanto tú la leas, sino que también tú la interpretes. Y la apliques. Uy, duro. Y entonces, por ejemplo, yo que en su momento he tenido la oportunidad de dar cursos, ¿cuál es todo el que va a un curso sabe mucho? Sabe mucho. Y más de béisbol dominicano. Yo siempre todo Claro. eso. Entonces, Un verdugo el dominicano es lo que más sabe. hay una que se aplica para todos. Y Ajá. hasta para mí, que tengo mucho tiempo en el área, y específicamente en el aprendizaje moderno, hay una famosa frase que dice desaprender para aprender. Siempre tenemos que decir, yo creo que si manejamos ese concepto o tenemos eso bien, si nos identificamos con esa frase, siempre algo nuevo uno va a aprender o uno va a entender los cambios. Así es. Es una frase de Mark Prensky, filósofo estadounidense. Ok, gracias. Sí, siempre hay que citar la fuente. Desaprender para Aprender. Sí. Eso es un proceso que todos, absolutamente todos, tenemos que llevar a cabo. Bueno, Me vamos a encanta ver el esta, libro. atención, vamos a la televisión ahí, como dice el doctor Fadol. Esta jugada tiene que ver con hablábamos de la obstrucción, ahora de la interferencia. Miren, un elevado, profundo. Serie Mundial 2024. Mookie Betts, el fanático dice, ven, la bola es mía, y le tumba la bola de la mano. El árbitro de inmediato llama out porque Mookie dice, me agarró la mano. No, lo atracó. Sí, mira, ese fanático lo sacaron del juego. Pero ahí hay un argumento de la fanaticada. Él está invadiendo nuestro espacio. Exactamente. Y ciertamente el guante pasa la barrera donde están los fanáticos. Fíjense. En este ángulo. Fíjense. Totalmente. No, pero es que ese fanático le agarra la mano, mira, y le dice, y le abre el guante, y dice, el amor es mío, ven. Y lo atraca. Eliu, en este caso, mira, prácticamente le La sacó regla bola. trata simplemente de ser justa. Si trata no, el espíritu es ser justo, tratar no ser justo. El árbitro aprecia de que si ese fanático o esos fanáticos no interfieren, como dice la acción de interferir, entienden que Mookie Betts hubiese atrapado la pelota. Ay, el lío entonces nuestro Porque- amigo Moisés Aló con aquella jugada histórica. Fue una jugada de ¿Y apreciación. por qué no la llamaron? Porque Ay, es Dios. apreciación. Si Ay, recuerden, Dios. siempre yo dije el Saludos para don principio de la Moisés, apreciación. Y Steve Barman, el pobre que tuvo que mudarse de Chicago. Toda una historia detrás de esa jugada. Bueno, y Mira, Liu, y la el- jugada de Tony Tarasco en, Yankee y Orioles, creo que fue en el Oriole Park, en Camden Yard, Sí. en el 96 fue. No preciso la fecha. Claro. El árbitro de tercera del left field era Rick García. Pero también hubo una jugada controversial. Eso es una jugada siempre. El árbitro apreció que si el fanático no metía la mano o interfería, Ajá. Mookie Betts atrapaba la pelota. Pero oye, Liu, Todo. en una sabana ya por Asua, jugando softball, el fildeador va a fildear, pero se mete un caballo y impide. Interferencia del caballo, Eliu. No fue un fanático, fue un caballo, Eliu. Porque pasa en softball, ha pasado. Me imagino que ahí sí. Una interferencia de un perro también, se metió al parque. Si la regla del terreno contemplaba la interrupción. Hablando de interferencia, mira, Entonces, aquí ¿qué juzga? ¿Qué se aplica? ¿Qué busca esta regla de la interferencia, Eliu? no, Porque en hay ese caso, creo que en ese caso la bola, bueno, un animal que entra al terreno está interfiriendo. Claro. Pero no se juzga como tal porque hay juegos de béisbol que han terminado. Por ejemplo, hay uno icónico de Coco Creeks que termina el juego, dan un sencillo al jardín central, Ajá. pero están jugando literalmente detrás, evitando que anote el corredor de segunda, pero la bola le da a un ganso que estaba en el terreno y se desvía Ay. y así pierde
el equipo. Sigue vive en juego. La bola está viviendo. En el caso del caballo, sería igual. En el caso, recuerden Pues también. entonces no viene interferencia aquí. Sucedió algo en el béisbol Ajá. que de verdad yo consideré, yo dije, porque ahí no hay condiciones para jugar pelota. Ah, No mira. sé si ustedes recuerdan cuando yo iba a Chamberlain. Con Ay, los- lo mismo. Con Ajá. uno mismo. Sí, Entonces, sí, sí. y obligatoriamente, él fue obligado a seguir lanzando cuando él tiene Un enjambre de mí me había. sí, exacto, Bueno, un enjambre de mime. Le echaron un repelente y no No, bastó. que le metían en los ojos. No, entiendo, entonces. Mira, vamos a seguir, Luis, que tenemos varias Eso jugadas pasa. ahí. Ya el tiempo se Un nos paréntesis, acaba. 10 segundos. La paloma que mató Randy Johnson. Ay, entonces. se va a ¿Usted estar- recuerda? No, fue en Es que eso picheo. fue un lanzamiento. Fue un lanzamiento. Sí, es verdad. Es lo Bueno, propio. un lanzamiento que se canta bola o strike. Me imagino que ahí la única afectada fue la paloma. Obvio, murió. Y Sí, no, y tú sabes que la ley Murió, de Paloma América. pero, Randy Johnson. pero murió, hizo fact. Ay, hombre. No, Se ve lógico. feo. Pero entonces el picheo. ¿Qué determina? Es el bola, es árbitro? bola. Bola. Digo, ¿y si el árbitro ve que el picheo iba de camino a home Chale, play? Liu. No, se anula, ¿verdad? no, lo que pasa es que ese picheo se anula. Se va a revoca, anular, se porque revoca. es verdad. Sí. Mira, entonces vámonos con otra jugada. Atención. Las bases alcanzadas por los hits. Todo el mundo sabe que si llegó a primera, un sencillo. A segunda es un doble. A tercera es un triple. Y si da un jonrón, puede ser dentro del parque, que corra con todo sin haber una acción de error, es un cuadrangular de pierna. Si se va de aquel lado, es jonrón, gran slam. Y todo el mundo anota. Se va de aire. Exacto. Y todo Se el mundo puede anota. ir- se puede ir. Entonces, pero vamos a ver esta jugada con Robin Ventura, Eliu. Esta jugada polémica porque fue un gran slam que se quedó en primera base, que fue un sencillo. Atención. Miren. Vamos a ver el momento. Las bases llenas, Robin Ventura al bate, los Mets. Y el juego está empatado a 3, atención. En la entrada 15, parte baja de la 15. De la entrada número 15. Y el hombre está ahí lloviendo, Eliu, mira, un aguacero encendido. No había mime ahí. No, ahí había agua, que es agua. peor todavía porque para el pitcher tener el agarre de la pelota es un cuento, ¿verdad? Pero todo el mundo está a la expectativa porque, óyeme, las bases llenas con el inning número 15 y empate el juego. Y Robin Ventura, ¿verdad? Un bateador importante. Y ahí beba 2 strikes, ¿verdad? Y miren los fanáticos, todo el mundo El de partido pie. estaba 3-3. Sí, Sí, 3-3. en la parte baja de la entrada. Empatado a 3. Número 15. Playoff, evidentemente, porque fíjense que hay 2 árbitros en la línea, uno en tercera base. Ese partido definió el pase de los Mets a la Serie Mundial en lo que fue la famosa serie del En softball. el 2000. Y fue frente a Atlanta, su rival directo Ay, ay, de ay. conferencia. Atlanta. Miren ahí el picheo, casi la bota. Ahí sí va a acabar el juego. Sí. Se va a acabar. Ay, ay, Era ay. preferible para evitar el tema Oye, de la... Este juego no pudo ser más dramático, de Mire, verdad. a propósito de Ventura, Ajá. fíjese el dirigente que estaba ahí, que pasó por Boston, muy malo, por cierto. Se me escapa el nombre ahora. No es Bobby, Sí, Bobby Valentine. Bobby Valentine, Ay, gracias ay. Eliu, de saber recordar a tiempo. Entonces, sí, Jugó en la Liga Dominicana. Miren Ahí esto, está, sí, señores, sí, el jugó. tablazo. Eliu, jonrón. pero Se fue de jonrón la bola, Eliu. Vamos a ver qué sucede con el Entonces, bateador aquí, corredor. mira, se pusieron a celebrar. Entonces, anotó la carrera del Gane, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo anotó. Pero él se quedó en primera, Eliu, nada más. Mira, la regla de cómo se Entonces, decide un partido dice que cuando un bateador, siempre que se anota la carrera del Gane y la bola no se vaya de cuadrangular, ahí termina el partido. o sea, sencillo. Ejemplo, si hay corredor en tercera, ¿cuántas bases necesita el bateador, el corredor que está en tercera para anotar? Una, profesor. De tercera a home hay una base. Sí. Si la carrera del Gane está en segunda, ¿cuántas bases necesita? 2, profesor. Si la carrera del Gane está en primera, 3, profesor. si está empate, lógico un cuadrangular. Ajá. Ahora bien, debe cumplirse estrictamente, tanto para el corredor como los corredores, hay un protocolo que hay que cumplir. Ajá. Ahí viene el gancho ahora, dígame. Siempre, dice, un bateador puede conectar una pelota, por ejemplo, con corredor en tercera, con tanta fuerza que sea un aparente doble o sea doble. Y aún el bateador corredor, llegando a segunda,
pero si la carrera del gane está en tercera, aún él haga bien su recorrido a segunda, es sencillo. El espíritu de la regla establece, con un sencillo él anotaba, se necesitaba un sencillo. Si él la pegó de la pared y llegó a segunda, no es doble, es Porque sencillo. el juego ya había acabado. Ahora bien, lo voy a poner inverso. Si hay corredor en segunda, ¿qué necesita un doble? Sí. Si un bateador da un batazo a la pared, pisa primera y no llega a la segunda base, la carrera anota, tendrá derecho a que haga un sencillo. ¿Por qué? Porque él sí tenía derecho de alcanzar la segunda base, porque se necesitaban 2 bases para que el corredor anotara la carrera de la victoria, pero también el bateador corredor debía alcanzar esas 2 bases con ese batazo. En el caso del cuadrangular, que es la excepción de la regla dice que cuando un bateador con la carrera del gane saca la pelota del parque, en este caso un cuadrangular, él y los corredores tendrán derecho a que anotar. Ahí el partido no terminaría con la carrera de la diferencia. Ahora bien, los corredores y el que dio el cuadrangular deben cumplir con el protocolo de cada quien pisar las bases. Porque, vamos a poner, con menos de 2 outs, jonrón con base llena, y viene una apelación, la que importaba era la carrera de tercera, y el corredor de segunda para tercera no pisó tercera, tenía derecho a todos anotan, pero el corredor de segunda para tercera no pisó tercera. ¿Cuál es el valor de ese batazo? Con menos de 2 outs. Como quiera el juego termina, porque con menos de 2 outs, si hay una apelación, la carrera de tercera no deja de anotar. No deja de anotar, porque ese sería el segundo out, el out en apelación. ¿Cuál es el valor del batazo, Misael? Es un sencillo, ¿no? ¿Joana? Sigue siendo jonrón. No. Simplemente ni hay cuadrangular ni hay sencillo. Ay, mi No, madre. en el caso apelación, me refiero en este caso No, concreto. en ese caso, ¿tú sabes qué hay? Si con base llena, un corredor de segunda para tercera es out, con un rodado, ¿qué es la jugada? Field choice. Un out forzado. Un out forzado. Sí. Entonces, Un turno fallido, mejor error, ¿verdad? lamentablemente, Profesor, hay que aprender todos los días esto. el juego de béisbol es un juego en conjunto. Sí. Y una mala actuación de un compañero o de un jugador puede afectar la buena acción o el buen desenvolvimiento de un compañero. En ese caso, la jugada en apelación ¿Sería? ¿La de Ventura en concreto? La de Ventura, él alcanzó primero. No, ya en ese caso sería forceado porque ya la que importaba era la de tercera. Exacto. Y a él se le acredita un sencillo. No, es forceado. Es forceado. Ay. Wow. O sea que luego se decidió por un forceado. Sí. Y pegando un jonrón con las bases llenas por la emoción. En la historia dice que él dio jonrón. No, porque hay o sea, todos anotaron. Lo que se entiende es jonrón. Fue un la sencillo para capacidad él. de sacar la pelota. En este caso, sí es no sencillo. hubo out. Sí. Todos anotaron. Porque no hubo apelación. Eso en el ejercicio de la apelación. Nadie quizá el anotador dice, pero como el juego acababa ahí. No, nada más llegó a primera base, no recorrió todas pero las bases. estrictamente está establecido así. Es que Entonces, tan fue pronto. sencillo, entonces, se rompe. Sí, porque no hubo apelación. Exacto. Es sencillo, exactamente. Porque no hubo apelación, porque el ejercicio. Y todos anotaron. Y el ejercicio de Liu, no, hubo gente que no anotó, incluso. Estaban ahí celebrando. Yo creo que solo anotó el de tercera. Es que importa el de tan pronto anota la carrera del gane, Se acaba el ya ahí juego. se acaba el juego. Bueno. Porque el del cuadrangular, en este caso, no hizo el recorrido. Entonces ahí el juego terminó 4-3. Ay, Dios mío. Si anotan Con un sencillo. Si Robin Ventura anota, Ya el juego terminaba ahí 7-3. 7-3. ¿Qué tiempo nos queda? Mira, me gustaría tomar esta del rundown. ¿Cuántas asistencias se le pueden dar a los fildeadores en un rundown? tenía Porque guardadita. uno ve ahí que el corredero y cuánto hay todo el mundo, que nada más es una asistencia, ¿cómo así? Y fulano fue que le hizo Liu. Vamos a ver la jugada del rundown. Ya esa sería la penúltima, ¿verdad? De que analizamos esta tarde. En este corre, fíjense ahí. El tercera base tira al segunda, el capo corto tiró al segunda, el segunda
al tercera. El tercera se metió de nuevo. Hasta el pitcher se metió aquí y llegó quieto, llegó safe. Pero el que fildeador Tiene que estar tuvo Martin, la no estaban los pelota Piratas. más Ese- de una vez en la jugada. Harrison. Vamos a ver. Está Y Yeuri el pitcher Familia. tomó, fue el pitcher que tomó. Pitcher. Le Yeuri tiró a Familia. segunda. Le De da a segunda Rubén Tejada. A tercera. El tercera base le tira el campo corto. Vuelve Rubén Tejada con la pelota. Y llega quieto porque el pitcher vino. 2 veces Rubén Bueno, Tejada ahí tuvo la quedó pelota. quieto, pero por ejemplo que fuese out. Ajá, Solamente una jugada de ronda o de tira y tira, ajá. cualquier fildeador tendrá derecho a una sola asistencia. Aunque le haya puesto la mano 5 veces a De la pelota. única forma que podrá tener derecho a una es si hay una nueva jugada. Ok, si se pierde, la bola se va y se Es va a decir, jugar. si hay un aparente error o hay un error como tal y un corredor más adelante también es retirado, entonces ahí sí se le puede aplicar una asistencia al que participe en esa nueva jugada. Vamos a ver la última jugada, que esta es más reciente, ya casi estamos terminando el libro, tienes que volver por aquí, porque de verdad que hay muchas jugadas que sé que los amigos les va a llamar la atención revisar. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Miren, corredores en primera, segunda y tercera. Ay, se metió Ah, qué interesante. a zona muerta, señores. En el primer inning, partido Mets y Cachorro, otra vez los Mets. Esa jugada Miren. Profesor, desenvólleme este trompo para los no fanáticos. dime. sencillo. Cuando un fildeador, en este caso, puede llamar a confusión, él captura la pelota y se va a zona muerta, sea consciente o inconscientemente. No sé si ustedes recuerdan en el estadio Quisqueya que había una línea de cal que tiraban Ay, sí. por tercera, que muchas veces el tercera base o el primera base atrapaban e inconscientemente Se metió para allá. entraban, cruzaban la línea de cal, que era zona muerta. Sí. Cuando un fildeador lleva la pelota, automáticamente todos los corredores que están en base tendrán derecho a ¿qué? A avanzar una base. Ahora, en términos de anotación, hay que tener mucho cuidado porque se puede entender como que es un error del fildeador. Y no necesariamente hay un error, porque, por ejemplo, de la forma que ese fildeador del campo corto, ese Swanson, Sí, Dansby. atrapa la pelota, él se va con el impulso. Sí. Él no Cae hay de forma espalda, de él, literalmente. no hay, no, La y malla él lo agarra. puede ser de frente y él no tiene dominio de su cuerpo para parar después que capturó la pelota. En Pero este se la caso, puso al otro, fíjate. Él la tenía. No, él lo intenta, es pero ya que está en zona. ya la bola Está muerta. está en zona muerta. Exacto. Y para la acción. Exactamente. Entonces, en ese caso, una salida no salomónica, pero lo lógico es que pueda, los corredores podrán avanzar en un fielder choice. Que fue lo que llamaron los árbitros. Que esa es la forma. Le dieron una base a cada uno en la línea de lo que tú dices. Es que está Esa es la establecido llamada. así. Ahora bien, si un fildeador, como decía, pasaba en el Quisqueya, atrapa la pelota, que lo puede hacer inconscientemente, pero tiene un dominio de su anatomía, y él va a la pelota inconsciente, va a zona muerta, entonces en ese caso sí se le acreditará un error al fildeador por llevar la bola a zona Y muerta. avanzan entonces una base también. Claro. Entonces, Bueno. con tiro, cuando un fildeador tira y la bola va a zona muerta, 2 bases. Ay, ay, ay. La excepción. A partir de donde se encontraba él o los corredores al momento de que del fildeador soltar la pelota. Soltar la pelota. En el caso de 2 bases también, cuando hay al momento de soltar la pelota, ese es el espíritu de la regla. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que pasa mucho, corredor no, el bateador corredor, rolling al short, tira. Hay gente que se confunde, no, bola bateada o bola, eso no tiene que ver. Es al momento del fildeador desprenderse de la pelota. Lo que pasa, mete en el dogado, por ejemplo, normalmente, o la grada. ¿dónde está el bateador corredor cuando el señor tira? En el mitad de interín. ¿Ha alcanzado la primera? No, No. es muy difícil. Puede estar a un paso, a Alcanzado 2 de pasos, base. pero muy raro. Ahora, si en su momento se da la de que el bateador corredor ya alcanzó la primera base,
En ese caso, ya iría a la tercera. Bueno, Eliu, de verdad que nos queda mucho tiempo. Son tantas las jugadas que obviamente se suscitan en el béisbol y que los árbitros tienen que tener páginas para la izquierda para aplicarla correctamente, porque en su defecto, si un dirigente pone el juego bajo protesta, entonces hay un tema ahí. Eliu, tienes que volver. Es un compromiso que tenemos contigo, de verdad, para que también incluso los amigos tengan la oportunidad de llamar, hacer preguntas. Sería muy bonito eso, compartir, porque una joya, tu persona, de Gracias, verdad que gracias. nos ilumina y aprendemos tanto. Por eso me encanta subir y hablar contigo cada vez que estoy en el Quisqueya, allá en el Séptimo Cielo. Muchísimas gracias, Eliu, por estar con nosotros. Gracias, Johanna. Gracias a Misael y a todos los oyentes cautivos, no, los televidentes sí. cautivos de Presión Deportiva. Así mismo es. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de hoy, y este programa se quedará porque hay que volver a repetirlo. De verdad que sí. Un filete que hemos tenido esta tarde acá. Que les bendiga mucho y a disfrutar.